Hola chicos, bueno, estamos en la continuación de la unidad 8 que tiene que ver con recolección de datos. Es una instancia sumamente importante en el proceso de investigación, como todas las partes que estuvimos viendo hasta ahora. Cada una de estas fases que tiene el proceso de investigación son muy importantes para poder llegar a cumplir los objetivos que uno se propone inicialmente. Un poco lo que vamos a estar abordando en la clase de hoy, en los videos que van a tener cargados, ¿sí? Se puede sintetizar en la pregunta de qué tipos de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación. El universo de instrumentos de medición o recolección de datos es sumamente amplio. En este caso nos vamos a estar centrando en instrumentos de medición para datos cuantitativos y vamos a estar viendo y deteniéndonos en los cuestionarios, en las escalas para medir actitudes y también en otras formas de evaluación. De alguna manera, ¿sí? Cuando uno está avanzando en el proceso de investigación, una vez que se selecciona el diseño correspondiente al objetivo, al problema planteado, se selecciona la muestra adecuada, como estuvimos viendo en la unidad anterior, si va a ser una muestra probabilística, no probabilística, ¿sí? Entonces la siguiente etapa va a consistir en recolectar los datos pertinentes de los participantes, de los casos, de comunidades u objetos involucrados en la investigación. Generalmente trabajamos con personas, así que sería la instancia en la que yo decido de qué manera voy a evaluar a esas personas para poder recolectar la información planteada en el problema. Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de cuáles van a ser esos procedimientos que nos conduzcan a reunir los datos con un propósito específico. Así que dijimos que es un plan detallado. Y en este plan lo que se incluye, ¿sí?, es cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos. ¿En dónde se localizan tales fuentes? Esto tiene que ver con las personas que son las que nos van a proporcionar la información de las variables que incluimos en el estudio. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Y acá nos vamos a detener un poco. Esta fase va a implicar elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Y esto es un poco también lo que estuvieron abordando en la clase pasada, en el inicio de la unidad 8. ¿Cuáles son las características de estos instrumentos? Porque también es sumamente importante. Por ejemplo, si yo quiero, en mi problema estoy planteando una evaluación, medir la personalidad, no puedo tomar un test que encuentro googleando en una página que quizás hasta es de otro país. Necesito realmente hacer esta valoración del plan, ¿sí? Si este instrumento es confiable, es válido, si mide, ¿no?, realmente lo que se pretende medir y si lo mide bien. Una vez recolectados los datos, vamos a hacernos la pregunta de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema. Una vez que yo tomé los cuestionarios, tengo la evaluación hecha, ¿sí?, también tengo que tomar una decisión en función de qué manera vamos a prepararlos para el análisis de datos. ¿Sí? Un poco tiene que ver con la recodificación, que es un concepto que también vamos a ver un poquito. Este plan que nosotros armamos se va a nutrir de distintos elementos que son también muy importantes. En primer lugar, las variables, los conceptos o atributos a medir. Estas variables son las que nos van a orientar, estos conceptos o atributos, a la elección de ese instrumento de evaluación. Entonces, cuanto más delimitado y mejor especificado esté,
más acertado va a ser el instrumento que yo uso para medir. Supongamos que en mi problema de estudio estoy abordando el tema de la ansiedad. Y para evaluar ansiedad tenemos distintos instrumentos de evaluación. Esa elección de cuál de todos los instrumentos de ansiedad yo elijo va a tener que ver con cómo lo estoy planteando, desde qué enfoque teórico, ¿sí? Y un poco es este punto 2. Las definiciones operacionales. La manera como hemos operacionalizado las variables es crucial para determinar el método para medirlas. Tiene que haber una correspondencia muy clara, ¿sí?, entre el modelo teórico que yo planteo y el método operacional. Entonces, debe haber una correspondencia. Si yo estoy pretendiendo medir, ¿sí?, estoy encarando a nivel teórico desde una corriente, no puedo usar un instrumento que evalúa desde otro método, desde otra corriente teórica. El plan también se nutre de la muestra, de las características de la muestra. No es lo mismo estar evaluando a niños que evaluar a adolescentes o evaluar a adultos. Entonces también tiene que haber una correspondencia, ¿sí?, entre el instrumento que yo estoy usando y a la muestra o grupo poblacional a la cual va dirigido. En el plan también vamos a considerar si se va a nutrir de los recursos disponibles, del tiempo, del apoyo institucional, apoyo económico. Esto también van a ser como elementos para tener en cuenta a la hora de avanzar con la recolección de datos o para establecer el plan. Repasando y en pocas palabras, ¿sí?, ¿qué quiere decir medir? De alguna manera, la definición que se plantea, una definición bien reconocida, es que es asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Quizás esta definición es acotada, es específica y funciona como de alguna manera más armoniosa o más fácil de visualizar cuando estamos midiendo en ciencias duras. En este caso, que se trata de medición en ciencias sociales, es más difícil porque, como dice el siguiente párrafo, estamos midiendo conceptos que son sumamente abstractos, que no los podemos visualizar, no son tangibles, ¿sí? Entonces medir, quizás una definición más acertada o quizás que donde la medición en ciencias sociales puede quedar mejor representada, es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, ¿sí? Serían indicadores de esos conceptos abstractos, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar los datos disponibles en términos del concepto que el investigador tiene en mente. En este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un papel central. Sin él, no hay observaciones clasificadas, ¿sí? Así que en este proceso de medición cuantitativa, lo que vamos a hacer es vincular aquellos conceptos abstractos con indicadores empíricos que vamos a estar recolectando mediante distintos tipos de instrumentos. Un instrumento de medición adecuado, ¿sí?, va a ser aquel que registra datos observables que representan los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. En toda investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables. Esa medición es eficaz cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa las variables que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición es deficiente, por lo tanto la investigación no es digna de tomarse en cuenta. Entonces acá notamos la relevancia que tiene la elección del instrumento de medición. En otras ciencias podemos medir con otras maneras que son como con menos riesgo, ¿no?, de error, ¿sí?, porque medimos cuestiones específicas, podemos tomar una regla y medir la longitud de algo, entonces es como mucho más específico. En este caso va a requerir, ¿sí?, de un detenimiento, de una planificación,
para poder hacer la elección más apropiada en la investigación. Cuando se hacen las correcciones de las investigaciones, las revisiones, ¿no? Este apartado de la metodología elegida para la evaluación es muy importante. Como dijimos hace un rato, cada fase es importante y tiene su razón de ser, y esta es una. Hay que estar sumamente cuidadosos con el instrumento de medición que elegimos. No puede ser un test que porque es reconocido o otros lo usaron, yo lo elijo, sino que requiere de sentarse, de pensarlo, ¿sí? Porque los datos con los que contemos y hagamos los análisis para responder al problema de investigación van a estar extraídos a partir de ese instrumento. Hay dos conceptos que son importantes, ¿sí? Como para finalizar esta parte que es la introducción, y ahora en los siguientes videos vamos a estar focalizando, ¿sí? En los tipos de instrumentos que disponemos. Pero estos conceptos vamos a mencionarlos varias veces, y es importante que haya claridad en qué quiere decir cada uno. El proceso de operacionalización, ¿sí? Es cuando nosotros transformamos un concepto, un atributo que se quiere medir en un ítem, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o un conjunto de ítems. Esto es importante porque entendemos así, ¿sí? Que no es que estamos midiendo directamente el atributo, como tomamos recién en el ejemplo, mido con una regla cuánto mide un objeto y ya cuento con ese dato, sino que acá vamos a utilizar diferentes reactivos para poder llegar a operacionalizar una variable. Otro de los conceptos que también es importante es el concepto de codificación. La codificación tiene que ver con asignar valores que me ayuden luego, ¿sí? Al procesamiento de los datos. Por ejemplo, y con esto les va a quedar bien claro, si yo estoy evaluando el sexo de los participantes, ¿sí? Vamos a poner pregunta 1, sexo de los participantes. Las opciones de respuesta supongamos que sean masculino, femenino, entonces masculino va a ser 1, femenino va a ser 2, y ahí yo ya estoy haciendo una codificación. Es poder, o por ejemplo en una escala, en un test, que tengamos opciones de respuesta y nunca sea 1, ¿sí? Casi nunca 2, a veces 3, casi siempre 4, siempre 5. Entonces ese 1, 2, 3, 4, 5 que representan las respuestas de los participantes van a ser los números que yo cargue que van a estar representando esa opción de respuesta. Entonces son conceptos para tener en cuenta. Bien, vamos a dejar corto este video acá, que tiene que ver con esta introducción a la continuación de la unidad 8. Y en el próximo video vamos a estar deteniéndonos en cuestionarios, ¿sí? Que es una de las maneras o los instrumentos de medición con los que contamos.